Era un martes lluvioso en la pequeña localidad de Albaida, en la provincia de Valencia. El viento azotaba con fuerza las contraventanas de la vieja casa de Ana, recordándole lo silencioso que puede ser el mundo cuando se vive sola en un hogar demasiado grande para una sola persona. Aquella noche, mientras recogía la cocina después de cenar, tarareaba una vieja canción valenciana y se servía una segunda copa de vino tinto. En ese instante, Marco apareció en el salón con su sonrisa tranquila y reconfortante. ¿Todavía tienes ganas de ver una película?, le preguntó él, con esa voz pausada que siempre la tranquilizaba. Ana sonrió, secándose las manos con un paño de cocina bordado a mano, uno de esos que su abuela le había regalado y que guardaba con cariño. Claro, te estaba esperando. Marco llevaba unos meses viviendo con ella tras una separación dolorosa que lo había dejado vacío. Ana no hizo demasiadas preguntas, no hacía falta. El dolor se reconoce sin palabras, y en secreto le gustaba tenerlo de nuevo cerca. La soledad hacía menos ruido cuando él estaba. Se sentaron juntos en el sofá, una manta ligera cubriendo sus piernas. La habitación solo se iluminaba con la luz azulada de la televisión y los relámpagos que iluminaban el cielo tormentoso. Afuera, la tormenta golpeaba con intensidad los cristales, pero dentro la casa era un refugio cálido y seguro. Marco navegaba por las opciones de la plataforma de streaming mientras Ana lo observaba de reojo. Siempre había sido alto y delgado, con cabello castaño y ojos profundos, pero ahora, con 32 años, había en él una calma pensativa, una madurez nacida de las pruebas que había enfrentado. Finalmente eligieron un viejo thriller que ya conocían de memoria. La película no importaba, era la sensación de compartir el silencio lo que contaba. A mitad de la proyección, Ana sintió el brazo de Marco rozar el suyo. No se apartó. ¿Tienes frío?, le preguntó él en voz baja. Ella negó con la cabeza, pero no respondió. No sabía si era el vino o algo más en el aire, pero sentía un nudo en la garganta. Marco se inclinó un poco hacia ella, y el aroma fresco de su piel, con un toque cítrico, la envolvió. Ana, murmuró. Ella lo miró, sorprendida por la ternura con la que pronunció su nombre. ¿Qué pasa?, preguntó. No sé cómo decirlo, pero cuando estoy contigo siento algo que no puedo explicar. Ana permaneció inmóvil, aferrándose a la manta, no por miedo, sino por la intensidad repentina de ese instante. Sé que puede parecer extraño, agregó Marco rápidamente, y tal vez no debería decírtelo, pero hace semanas que es así. Cada vez que reímos en la cocina, cada vez que nos sentamos aquí, no puedo evitar sentirlo. No había malicia en su mirada, solo una sinceridad desarmante. ¿Estás solo?, susurró ella. Tú también, respondió con convicción. Después de la muerte del marido de Ana, los días se habían vuelto largos y llenos de silencios. Marco se había convertido en su compañía más cercana, su vínculo con algo vivo. Y ahora, había algo más. Aquella noche no pasó nada espectacular. Ana tomó suavemente la mano de Marco, y él la apretó con ternura. Cuando la película terminó, permanecieron quietos, sin moverse. Afuera, la lluvia empezaba a amainar. Dentro, Ana sabía que algo se había abierto y que nunca volvería a cerrarse. A la mañana siguiente, la casa tenía un silencio distinto. Ana se levantó temprano, preparó el café y se quedó mirando el jardín intentando entender si había malinterpretado todo o si realmente deseaba que aquello fuera más de lo que parecía. Sintió que Marco entraba. Buenos días, dijo él, la voz aún ronca por el sueño. Buenos días, respondió ella. Se sentó, aceptó la taza de café que Ana le ofrecía y aunque no dijeron palabras explícitas, la mirada que le lanzó confirmó que no había cambiado de idea. Ana, lo que te dije anoche, lo decía en serio. Aquellas palabras la estremecieron. Marco admitió que tampoco sabía qué hacer con todo aquello, pero fingir que no era real no servía. Lo había intentado y no funcionaba. Ana debería haber puesto un límite, decir algo claro, pero no lo hizo. Una parte de ella, dormida durante mucho tiempo, sabía exactamente a qué se refería. Lo había sentido en pequeños gestos, en las largas tardes en el porche, en las sonrisas que quedaban suspendidas más tiempo del necesario. Durante los días siguientes no hablaron más directamente de aquella conversación, pero algo había cambiado. Caminaban alrededor del otro con una nueva gentileza, atentos, como si tuvieran miedo de romper algo frágil. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Ana notó que Marco la miraba desde la puerta. No dijo nada, pero la forma en que lo hacía aceleró su corazón. Otra vez, preparando la cena juntos,
La mano de Marco rozó la suya al pasarle un plato y permaneció un instante más de lo habitual. Ninguno comentó nada, pero ambos lo sintieron. En una noche tranquila, viendo una película lenta y casi muda, Marco le susurró: «¿Sabes cuánto bien me haces?». Ana lo miró. Su expresión era seria, llena de gratitud y algo que no quería nombrar. Ella no respondió, pero acercó su mano a la suya en el sofá. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Permanecieron así hasta el final, sin prisa por levantarse. Fue en ese silencio cuando Ana comprendió que lo que estaban haciendo entre ellos no era simple, pero era real, y ya no quería ignorarlo. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente, pero Ana sentía una energía distinta moviéndose en la casa. No era solo la soledad llenando los espacios, sino una tensión silenciosa que no podía definir. No era pesada, sino dulce, como un secreto compartido que se guarda con cuidado. Empezaron a buscar excusas para pasar más tiempo juntos. Marco la ayudaba en el jardín, se ofrecía a acompañarla al mercado, o se quedaban sentados en el porche hablando hasta tarde. Las conversaciones nunca eran forzadas, y a menudo dejaban pausas largas en las que ninguno sentía la necesidad de llenar el silencio. Una tarde, mientras ordenaban viejas cajas en el desván, Ana encontró una foto de cuando tenía poco más de 30 años. Sonreía con un vestido veraniego, sosteniendo a un bebé que reía con la boca abierta. Marco subió las escaleras para ver si necesitaba ayuda y la encontró parada, mirando la foto. «Eras hermosa», dijo suavemente, mirando sobre su hombro. «¿Y ahora?», preguntó Ana, sonrojándose como no le había pasado en años. «No pasa el tiempo para todo», respondió él, y la forma en que la miró la hizo apartar la vista. Aquella noche cenaron en el jardín. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, y una brisa ligera movía apenas las velas sobre la mesa. No era ninguna fecha especial, pero todo parecía tener un peso particular. «¿Alguna vez te preguntas qué estamos haciendo?», rompió el silencio Ana. Marco dejó el tenedor, la miró un momento y dijo: «Sí, pero sé que no quiero parar». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire mientras terminaban de cenar. No dijeron más, pero se entendieron sin necesidad de explicaciones. La cercanía entre ellos crecía de manera natural. Se buscaban con la mirada en la misma habitación. A veces bastaba un roce de manos al pasar un plato para sentir un escalofrío. No había prisa ni planes. Era como si hubieran encontrado un ritmo propio. Una noche, después de cenar, quedaron en el sofá viendo un documental. Ana tenía las piernas recogidas bajo ella y Marco sentado lo suficientemente cerca para sentir su calor. A la mitad, sintió su mano rozar su brazo, con delicadeza y sin casualidad. Se volvió hacia él y encontró su mirada fija en la suya. No era una invitación ni una petición, era un momento simple y profundo. «Ana», susurró casi con reverencia. «Sí, te quiero más de lo que puedo decir», contestó ella, sintiendo un nudo en la garganta. No supo si responder con palabras o gestos, así que simplemente posó su mano sobre la de él. Permaneció cálida y segura. Aquellas pequeñas nuevas costumbres comenzaron a colmar sus días. Por las mañanas, preparaban el café juntos, moviéndose por la cocina como si lo hicieran desde siempre. Conocían sus horarios y sabían cuándo dejar al otro solo para leer o cuando bastaba con tocar la puerta para invitar a salir a dar un paseo. Una tarde de otoño decidieron pasear por el parque. Las hojas caídas formaban una alfombra dorada bajo sus pies. Hablaron de todo y nada, libros, recuerdos, sueños por venir. Luego, se detuvieron a mirar el estanque. Los patos se movían lentamente sobre el agua y el silencio era tan pacífico que Ana no pudo evitar decir: «No recuerdo la última vez que me sentí tan tranquila». «Lo mismo me pasa», respondió Marco sin apartar la vista del agua. Volvieron a casa con esa atmósfera aún sobre ellos. Por la noche, mientras recogía la cocina, Marco entró con 2 tazas de infusión humeante. Le ofreció una y se apoyó en la encimera. «¿Sabes?», dijo, «creo que esta casa parece diferente desde que volví, viva». Sonrió ella, tratando de ocultar cuánto la conmovieron esas palabras. «Quizás solo es la estación», respondió Ana. «No, es otra cosa». Su vínculo seguía creciendo sin que ninguno lo reconociera del todo. Nunca lo decidieron ni discutieron a fondo. Era como si una puerta se hubiera abierto y ninguno tuviera el valor o el deseo de cerrarla. Aquella noche lluviosa, mientras el viento sacudía los árboles, volvieron a estar juntos en el sofá. Ana tenía una manta sobre los hombros. Marco pasó a su lado para coger un libro de la mesita.
En vez de sentarse lejos, se colocó a su lado, lo suficiente. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo que presagiaba otra jornada de lluvia en Albaida. Ana abrió la ventana de su dormitorio y dejó que el aire húmedo y frío entrara, mezclándose con el aroma del café recién hecho que llegaba desde la cocina. La casa, que hasta entonces había sido un refugio de calma y rutina compartida, parecía ahora contener un silencio tenso, como si supiera que algo estaba a punto de romper la armonía. Ana bajó las escaleras con cuidado, aún absorta en el enigma del paquete que había encontrado la noche anterior. No había señales de quien lo había dejado ni pistas en la fotografía amarillenta que mostraba a una mujer con un vestido de época, posando en un jardín que les resultaba vagamente familiar. Lo que más llamaba la atención era un pequeño detalle. En la esquina inferior, casi imperceptible, se veía un anillo que parecía idéntico al que Ana llevaba siempre en el dedo anular de la mano izquierda. Marco estaba en la cocina, con una expresión seria, mirando por la ventana mientras removía el café. Cuando Ana apareció, levantó la vista y le entregó la fotografía sin mediar palabra. La tomó con dedos firmes y la observó detenidamente, frunciendo el ceño. ¿De dónde crees que viene?, preguntó Ana, con un hilo de voz. Marco negó con la cabeza, pero su mirada no perdía detalle. No tengo ni idea, pero no me gusta. Esto no es casualidad. Ana se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo como el peso de la incertidumbre comenzaba a apoderarse de ella. Pensó en decir algo para aliviar la tensión, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Quizás alguien quiere que recordemos algo, murmuró, intentando no sonar demasiado temerosa. Marco dejó la taza sobre la mesa y se acercó a ella, tomando sus manos con suavidad. Su piel estaba cálida, pero la inquietud que ambos compartían les hacía temblar por dentro. Ana, por favor, no dejes que esto nos destruya. Lo que tenemos es real, y no voy a permitir que un misterio sin resolver nos haga dudar. Ella asintió, aunque en el fondo sabía que aquella fotografía era una puerta abierta a un pasado que podría cambiarlo todo. Decidieron dejar el tema a un lado por el momento y continuar con la rutina diaria, aunque la sombra de lo desconocido flotaba sobre ellos como una amenaza silenciosa. Esa misma tarde, cuando la lluvia cesó momentáneamente, Marco propuso dar un paseo por el bosque cercano, aquel que bordeaba el pueblo y del que Ana guardaba recuerdos de infancia. Quería despejar la mente, pero también, inconscientemente, buscar respuestas en aquel paisaje familiar. Ana llevaba un abrigo largo color burdeos que resaltaba su figura esbelta, combinado con unas botas de cuero marrón que crujían sobre las hojas húmedas. Su cabello oscuro, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto el delicado perfil de su cuello y el pendiente de plata con forma de hoja que siempre llevaba, un detalle que Marco había notado desde el primer día. Mientras caminaban, el olor a tierra mojada y a musgo llenaba el aire. El bosque estaba silencioso, salvo por el crujir de sus pasos y el canto lejano de un pájaro solitario. Marco rompió el silencio. ¿Crees que hay algo en ese pasado que debamos recordar?, preguntó con cautela. Ana se detuvo un momento, mirando un viejo roble cuyas ramas retorcidas parecían abrazar el cielo gris. No lo sé, Marco. Pero hay cosas que no desaparecen, solo se esconden hasta que alguien las encuentra. Él la miró con una mezcla de admiración y preocupación, y bromeó para aliviar la tensión. Bueno, si vienen fantasmas del pasado, espero que al menos traigan vino. Ana rió suavemente, un sonido que parecía romper la pesadez del momento. Si así fuera, ya tendríamos fiesta. Continuaron caminando, pero ambos sentían que ese paseo era más que un escape. Era una búsqueda silenciosa, un enfrentamiento a algo que aún no comprendían del todo. Al regresar a casa, la fotografía seguía sobre la mesa, como un recordatorio mudo de que el pasado no se olvida tan fácilmente. Ana la miró una última vez antes de guardar la imagen en un cajón, junto a otros recuerdos dispersos que ahora parecían cobrar un nuevo significado. Esa noche, mientras la casa se envolvía en sombras y el viento susurraba entre los árboles, Ana y Marco se sentaron juntos en el sofá, compartiendo una manta y dejando que el silencio hablara por ellos. Pero en la penumbra, más allá de la ventana, una figura observaba desde la distancia, invisible pero presente, como un eco del pasado que se negaba a desaparecer, y en medio de aquella calma tensa, un pensamiento cruzó la mente de Ana. ¿Qué secretos guardaba realmente aquella fotografía? ¿Y quién había querido que ellos los descubrieran ahora? La respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaban, y la tormenta que se avecinaba estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente despertó con una niebla espesa que cubría las calles empedradas de Albaida, envolviendo el pueblo en un velo de misterio.
Ana se levantó con el corazón encogido, aún perturbada por la fotografía que había encontrado la noche anterior. Sentía una mezcla de curiosidad y temor, como si aquella imagen fuera una llave hacia un secreto que preferiría no desenterrar. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de seda color ciruela que rozaba sus rodillas, con una caída suave que resaltaba sus curvas sin pretensiones. Combinó el conjunto con unos zapatos de tacón medio, elegantes pero cómodos, y un collar sencillo de plata que le había regalado su madre. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un sutil maquillaje realzaba sus ojos, dándoles ese brillo melancólico que Marco tanto admiraba. Marco ya estaba en la cocina cuando Ana bajó las escaleras. Llevaba una camisa azul claro arremangada hasta los codos y unos pantalones de pana oscuros. Su rostro mostraba una determinación nueva, como si hubiera decidido enfrentar ese enigma de frente. He estado pensando, dijo al verla. Si esa fotografía tiene algo que ver con nosotros, debemos descubrirlo. No podemos dejar que un misterio nos controle. Ana asintió, aunque una parte de ella temía lo que podrían encontrar. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, tomando su mano con suavidad. Decidieron comenzar por visitar a la vieja Carmen, la bibliotecaria del pueblo, una mujer sabia y encantadora que conocía cada rincón de Albaida y sus historias. Carmen, con sus gafas redondas y su delantal floreado, los recibió con una sonrisa acogedora y un café recién hecho. ¿Queréis saber sobre esa fotografía?, preguntó mientras hojeaba un álbum polvoriento. Es de hace más de 50 años, y la mujer que aparece es Dolores, una antigua residente del pueblo. Ana y Marco intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Dolores?, repitió Ana. ¿Quién era ella? Carmen suspiró, recordando. Dolores era una mujer fuerte y hermosa, pero su vida estuvo marcada por un gran misterio. Desapareció sin dejar rastro una noche de tormenta, y nunca se supo qué le pasó. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que hay alguna conexión con nosotros?, preguntó Marco, intentando mantener la calma. Carmen sonrió con complicidad. A veces, las historias del pasado vuelven para ser contadas, especialmente cuando alguien está listo para escuchar. Mientras salían de la biblioteca, Ana sintió el peso de aquellas palabras. La sensación de que sus propias vidas estaban entrelazadas con la historia de Dolores se hacía cada vez más fuerte. De regreso a casa, Ana se detuvo en la plaza central, donde los rayos de sol comenzaban a atravesar la niebla. Observó a la gente pasar, preguntándose cuántos secretos ocultaban aquellos rostros familiares. Esa noche, mientras cenaban, Marco rompió el silencio. Ana, sea lo que sea esto, no importa lo que encontremos. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Ella le sonrió, agradecida por ese apoyo incondicional. Y yo para ti, respondió. Juntos podremos con todo. Pero justo cuando pensaban que la tormenta había amainado, un golpe seco resonó en la puerta principal. Marco se levantó para abrir, encontrándose con un sobre sin remitente. Lo tomó y volvió a la mesa, donde Ana esperaba con el corazón en un puño. Con manos temblorosas, Ana abrió el sobre y sacó una carta escrita con una caligrafía antigua y elegante. Al leer las primeras líneas, su rostro palideció. Lo que buscáis está más cerca de lo que imagináis. No todo es lo que parece en Albaida. Cuidad vuestros pasos. Un frío helado se apoderó de ambos, mientras la sombra de Dolores parecía alargarse sobre sus vidas, prometiendo que el pasado aún tenía cuentas pendientes. Y en ese instante, la luz del salón parpadeó y se apagó, dejándolos en una oscuridad que parecía tragarlos por completo. La oscuridad envolvió la habitación como un manto pesado, y solo el tenue resplandor de la lluvia que golpeaba contra los cristales dejaba entrever las siluetas de Ana y Marco. La carta reposaba sobre la mesa, sus palabras resonando en el silencio con una intensidad inquietante que parecía hacer latir el corazón a un ritmo desconocido. ¿Quién podría habernos enviado esto?, susurró Ana, con los ojos fijos en el papel arrugado entre sus manos. Marco se acercó, rozando suavemente su hombro, tratando de infundirle calma, aunque él mismo sentía la ansiedad crecer en su interior. No lo sé, dijo con voz firme, pero sea quien sea, saben mucho sobre nosotros, y sobre Dolores. Ana se levantó, caminando hacia la ventana donde la noche se mostraba implacable, con el viento azotando las ramas de los naranjos que rodeaban la casa. La lluvia parecía cantar una melodía triste y persistente, como un presagio de lo que estaba por venir. Tenemos que descubrir qué significa todo esto, dijo, girándose hacia Marco con una determinación renovada.
No podemos dejar que el miedo nos paralice, él asintió, y juntos comenzaron a planear cómo desentrañar ese misterio que se había colado en sus vidas sin pedir permiso. Al día siguiente, decidieron visitar el archivo municipal de Albaida, un pequeño edificio de piedra con ventanas arqueadas y un portón de madera que crujía al abrirse. Allí, entre papeles amarillentos y documentos olvidados, buscarían pistas sobre Dolores y su desaparición. Ana llevaba un abrigo de lana gris que abrazaba su figura con elegancia, y unas botas altas de cuero marrón que chapoteaban suavemente en los charcos del camino. Marco, con su habitual camisa de franela azul y jeans oscuros, parecía un aventurero decidido a enfrentar cualquier peligro. El archivero, un hombre mayor con gafas gruesas y una barba canosa, los recibió con curiosidad. ¿Buscan algo en particular?, preguntó, mientras los guiaba entre estanterías repletas de cajas y carpetas. Queremos información sobre Dolores Martínez, respondió Ana. Una mujer que desapareció hace décadas. El hombre asintió, y comenzó a buscar entre los archivos hasta encontrar una carpeta gruesa y polvorienta. La abrió con cuidado y desplegó fotografías, recortes de periódico y cartas antiguas. Dolores era una mujer muy querida, pero hubo conflictos en el pueblo, rumores de secretos familiares, de amores prohibidos y traiciones, explicó el archivero. Su desaparición nunca se aclaró, y algunos dicen que huyó, otros que algo peor le ocurrió. Ana y Marco intercambiaron miradas. Cada palabra parecía añadir una capa más de misterio y peligro a la historia. Mientras hojeaban los documentos, Ana encontró una carta fechada apenas unos días antes de la desaparición de Dolores. Estaba dirigida a un tal J, con palabras cargadas de miedo y súplica: si no respondes, todo estará perdido. No puedo vivir con esta carga sola. Leyó en voz alta. Marco frunció el ceño. ¿Quién era J? ¿Y qué carga tan terrible llevaba Dolores? La tarde avanzaba y la lluvia había cesado, pero dentro de ellos crecía una tormenta de preguntas sin respuesta. Al salir del archivo, Ana sintió que alguien los observaba desde la distancia. Un hombre con gabardina oscura y sombrero, que desapareció entre las sombras antes de que pudieran acercarse. ¿Nos están siguiendo?, susurró ella, con un escalofrío. Marco apretó su mano con fuerza. No lo sé, pero no estamos solos en esto. De regreso a casa, la tensión entre ellos crecía, pero también una extraña complicidad. Sabían que, a pesar del miedo, estaban unidos en esa búsqueda que los estaba transformando. Aquella noche, mientras la lluvia volvía a golpear el tejado y las luces parpadeaban en la oscuridad, Ana se quedó mirando la fotografía de Dolores, preguntándose qué secretos aún quedaban ocultos en las sombras de Albaida, y en el silencio de la casa, un susurro apenas audible parecía pronunciar su nombre, prometiendo que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban, y que nada volvería a ser igual. El amanecer en Albaida llegó teñido de un gris melancólico, mientras la niebla persistía, abrazando las callejuelas con un manto de misterio. Ana se despertó con la sensación de que aquella noche no había sido solo un sueño inquietante, sino una advertencia. El peso de la fotografía y la carta seguía clavado en su pecho, como un susurro que le pedía no rendirse. Se vistió con un conjunto sencillo pero cuidado, una blusa de encaje blanco que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y un pantalón de lino beige que rozaba sus tobillos, acompañados por unos zapatos de tacón bajo que daban elegancia a cada paso. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía con naturalidad, y un delicado collar con un pequeño colgante de amatista descansaba sobre su clavícula, reflejando la luz con destellos sutiles. Marco ya estaba en la cocina, preparando café. Su gesto serio pero firme transmitía un apoyo silencioso que Ana agradecía profundamente. Cuando ella entró, él le dedicó una sonrisa que parecía decir: estamos juntos en esto. He estado pensando, comenzó Ana, quizá la clave está en esa carta dirigida a J. ¿Quién será esa persona? Podría ser alguien que aún viva aquí. Marco asintió, tomando su mano entre las suyas. Vamos a averiguarlo. No dejaremos que ese misterio nos consuma sin luchar. Decidieron pedir ayuda a Lucas, el joven historiador local, conocido por su pasión por desenterrar secretos del pasado de Albaida. Lucas era un hombre de estatura media, con cabello oscuro y desordenado, y unos ojos verdes que brillaban con intensidad cuando hablaba de historia. Siempre llevaba una bufanda de colores vivos, que contrastaba con su ropa sencilla y sus gafas de montura fina. Lo encontraron en la biblioteca municipal, rodeado de libros y manuscritos, con una sonrisa acogedora que se iluminó al verlos. ¿Queréis ayuda?, preguntó.
Los secretos del pueblo son mi especialidad. Le entregaron la carta y la fotografía, y Lucas se sumergió en una investigación que parecía apasionarle. Después de horas de búsqueda, Lucas levantó la vista con una mezcla de sorpresa y preocupación. He encontrado algo, dijo. Podría ser Joaquín, un hombre que fue una figura importante en Albaida hace décadas. Pero hay algo más oscuro. Se rumorea que estuvo involucrado en asuntos turbios relacionados con Dolores. Ana y Marco se miraron, conscientes de que cada paso que daban los acercaba a una verdad incómoda. Esa misma tarde, decidieron visitar la antigua casa de Joaquín, una mansión en las afueras del pueblo, ahora abandonada y cubierta de hiedra y polvo. Ana, con un vestido rojo oscuro que destacaba entre el verde del jardín descuidado, y unos tacones que hacían eco sobre el suelo de piedra, sentía como la adrenalina mezclaba miedo y curiosidad. Al entrar, el aire estaba cargado de humedad y secretos. Las paredes, cubiertas de fotografías antiguas y recortes, parecían susurrar historias olvidadas. En una de las habitaciones, encontraron un escritorio con cartas y documentos amontonados, entre ellos una carta dirigida a Dolores, escrita con palabras de arrepentimiento y promesas incumplidas. Esto cambia todo, murmuró Marco, mientras Ana sostenía la carta con delicadeza. De repente, un ruido sordo resonó en el piso superior. Los dos se miraron, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién anda ahí?, preguntó Ana, su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de sus propios pasos y el susurro del viento colándose por las rendijas. Decidieron salir rápidamente, conscientes de que no estaban solos en aquella casa llena de sombras. Al regresar al pueblo, la sensación de ser observados se intensificó. En cada esquina, en cada callejuela, sentían la presencia de alguien o algo que vigilaba sus movimientos. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente, Ana y Marco se sentaron cerca de la chimenea, entrelazando sus manos, buscando en el calor del otro la fuerza para enfrentar lo que viniera. No sé qué nos espera, dijo Ana, pero sé que no quiero pasar por esto sin ti. Marco la miró con ternura, su voz firme y segura. Y no lo harás. Juntos somos invencibles. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, un golpe seco resonó en la ventana. Ana se levantó de un salto y, al asomarse, vio una pequeña caja envuelta en papel marrón, atada con una cuerda rústica. Sin saber si abrirla o dejarla, sintió que aquel regalo inesperado era otra pieza en un rompecabezas que apenas comenzaba a revelar su imagen. Dentro, una llave antigua y una nota que decía: la verdad está bajo tus pies. El misterio crecía, y con él, la certeza de que Albaida guardaba secretos que cambiarían para siempre sus vidas.